Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un análisis semanal. Como todas las semanas vamos a iniciar con nuestro calendario económico. Como vemos, entramos aquí a Forex Factory. No hay mucha noticia para la próxima semana. Principalmente tenemos el día jueves solamente en el euro. Respecto a la política monetaria, al statement de la política monetaria, hay una conferencia de prensa del Banco Central Europeo, por lo que nos puede afectar los pares con el euro principalmente. Tenemos también un statement en el Banco de Canadá sobre las tasas de interés, como vemos acá. O sea que solamente tenemos noticias para estos dos pares o para estas dos monedas la próxima semana. Basándonos en esto, vamos a tener una semana un poco más tranquila en temas fundamentales. Obviamente tenemos otras noticias eh, externas a estas macroeconómicas, que son todavía el tema del Brexit. Todavía se tiene en Estados Unidos el tema de los estímulos que están pendientes por aprobarse, temas de vacunación. Ya vimos la semana anterior cómo en el Reino Unido aprobaron la vacuna de Pfizer, y ya empieza esta semana el plan de vacunación en Inglaterra, por lo que todo esto va a permitir, nos va a afectar de una manera también importante todo el comportamiento de las economías. Teóricamente, o pensaría uno que todo el tema de vacunación en el Reino Unido es algo beneficioso. Ya se ve como una luz al final del túnel de todo lo que ha pasado con el tema del coronavirus, y esto permitirá pues más adelante poder abrir las economías, poder abrir nuevamente más empleos, más empresas, pero toca de todas maneras estar pendientes de cómo reacciona todo este tema de la vacunación. Sabemos que son vacunas que ya están probadas, ya tienen cierta información, pero igual es un periodo muy corto. Entonces también muchos gobiernos están esperando y están pendientes de qué pueda suceder con todo este plan de vacunación en Inglaterra, que por decirlo así va a ser como el plan piloto de lo que va a suceder de aquí en adelante. Entre esos países está Australia. También ya el primer ministro habló que para marzo aproximadamente se empezaría el plan de vacunación, pero que primero quieren ver cómo se desarrolla todo el tema en Inglaterra. Entonces eso es algo a tener pendiente y a tener presente para las próximas semanas. Ya habiendo visto el calendario económico, sabiendo que tenemos pocas noticias fundamentales, podemos centrarnos mucho más en lo que va a suceder técnicamente en los gráficos. Vamos a empezar con el índice dólar. El índice dólar, como veíamos desde semanas anteriores, el índice dólar había estado soportado aproximadamente por los 92.50. Me estaba formando un doble suelo, que eso era lo que estábamos esperando anteriormente, identificando probabilidades de que el precio nuevamente me hiciera un retroceso alcista para posteriormente continuar cayendo. En este caso el precio eh, rompe a la baja, como una de las otras probabilidades que teníamos, rompe con fuerza a la baja, y ya llevamos 2 semanas muy bajistas, como vemos en el gráfico. Igualmente, como vemos acá en el gráfico semanal, nuestro próximo key level o nuestra próxima zona a visitar con mucha probabilidad son los 90. Como vemos acá atrás, en enero-febrero del 2018, es una zona importante en donde se me formó una consolidación para posteriormente iniciar este movimiento alcista importante, por lo que se puede convertir igualmente en una zona de soporte, una zona a tener presente. Basados en esto, estamos ya muy cerca a que el precio llegue a los 90. Estamos el índice en estos momentos está en 90.7, 90.70. O sea que estamos muy cerca de llegar a esta zona.
¿Qué podemos esperar? Podemos esperar que el precio la próxima semana llegue y toque derecho esa zona y empiece a encontrar y empecemos a identificar consolidaciones sobre los 90, o podemos tener otra alternativa, que el precio me haga un retroceso antes de llegar a los 90. Serían las dos alternativas que tenemos actualmente. Si nosotros nos miramos un poco más para atrás, tenemos aquí aproximadamente una zona de soporte. El precio me soportó sobre esta zona anteriormente, septiembre-agosto del 2017, cae, pues me actúa como resistencia y nuevamente rompe al alza y ya me genera este impulso alcista. En estos momentos el precio ya se encuentra dentro de esta zona, dentro de este rango, por lo cual tenemos que estar pendientes que nos va a mostrar durante las próximas semanas y los próximos días. Como vemos, el precio y el par tienen una estructura bajista muy clara, medias móviles actuándome como resistencia, rompe esta zona que era la que teníamos anteriormente como soporte. Entonces, si encontramos o si identificamos un retroceso, nuestra zona probable sería nuevamente esta zona, para posteriormente caer hasta los 90, como lo decimos. Nos vamos a un gráfico diario. La semana anterior, o el día viernes, el precio cerró con una vela de indecisión, también debido principalmente a toma de utilidades de bastantes inversionistas aprovechando esta caída. Los que aprovecharon esta caída en venta estaban cerrando el día viernes las utilidades o las operaciones, por lo cual se generó esta vela de indecisión. Importante, si queremos entrar en compra en un retroceso, que el precio me rompa esa vela de indecisión al alza. Si nosotros trazamos un Fibonacci de esta última caída importante, veríamos como esta zona que tenemos aquí, que me actuó como soporte una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, inclusive varios días estuvo sobre esta zona, confluye exactamente con el 61.8 de Fibonacci de esta última caída, por lo cual sería una zona muy probable en la que el precio podría llegar. Si me devuelvo el gráfico semanal, vemos como las medias móviles me actúan como resistencia. Si el precio me hace un retroceso hasta esta zona, podría nuevamente tocar esta media móvil de 8 periodos y actuar nuevamente como resistencia para posteriormente seguir cayendo. Entonces esa sería una de las primeras probabilidades, buscar un retroceso de esta caída fuerte que ha tenido el precio las últimas 2 semanas, para posteriormente buscar nuevamente una entrada en venta y continuar con su tendencia y unirnos a la tendencia bajista. Cuatro horas teníamos también una pequeña consolidación. La consolidación la rompió al alza finalizando el día viernes, pero todavía es un rompimiento muy suave, no tiene mucha fuerza esta vela. Intentó romper con fuerza, no cerró muy arriba de esta zona de consolidación, pero entonces es importante tener presente esta zona, que podría actuar precisamente como zona de soporte para empezar a iniciar ese retroceso y posteriormente caer. Si no, tenemos la otra probabilidad que decimos, en este caso el precio que toque. Vemos también aquí en 4 horas como las medias móviles me actúan como resistencia. El precio podría tocar nuevamente la media móvil de 21 periodos y seguir cayendo hasta los 90. Entonces vamos a tener presente esto en el índice. De acuerdo a cómo inicie la próxima semana, podremos tener mayor información de qué nos va a mostrar el dólar americano para las próximas sesiones.
Como les digo, opción 1, retroceso 61 y caer. Opción 2, el precio me haga un pequeño retroceso, encuentre resistencia sobre las medias móviles para acá seguir cayendo posteriormente. Basados en esto, vamos a seguir aquí con nuestro análisis en el oro. Hemos visto las semanas anteriores, el precio estaba soportado sobre los 1860, sobre esta zona, y estamos esperando un movimiento bajista, tanto de manera técnica como por lo que ha estado sucediendo con el tema de las vacunas. Cada vez que salen noticias de vacunas, el precio del oro cae fuertemente, debido a que esto obviamente significa que se va a ir mejorando poco a poco las condiciones económicas, y como sabemos que el oro es un activo refugio, entonces los inversionistas empiezan a mover su dinero a otras economías y a otros activos un poco más riesgosos. Entonces en ese caso el precio nos rompió esta zona con fuerza, llegó hasta nuestro take profit o hasta la zona que estábamos esperando que el precio cayera, que era aproximadamente 1760, entre esta zona acá técnica que habíamos visto, un máximo anterior, y el precio llega exactamente hasta esa zona y encuentra un retroceso. Que vemos aquí en el gráfico semanal, listo, el precio cae y me encuentra un retroceso. Nuevamente se encuentra ya en este momento en una zona de resistencia importante. Vemos aquí semanas, el gráfico semanal, como esta zona me actuó como soporte muchísimo tiempo, desde agosto, y ahora entonces esto me podría actuar como resistencia. Si vemos acá en el gráfico semanal, también las medias móviles se están cruzando. En esta zona el precio nuevamente podría subir un poco más y las medias móviles me podrían actuar como resistencia también. Si vemos un gráfico diario, tenemos una estructura bajista muy clara, altos cada vez más bajos, bajos cada vez más bajos, y el precio entonces, como vemos, toca la parte baja, toca la zona de soporte que estamos esperando, me genera un retroceso, y vemos acá como ya el día viernes cerró con una vela de indecisión, una vela cercana a esta zona de resistencia. Entonces podríamos también estar buscando, en este caso, movimiento bajista en el oro. Si se cumple el análisis en el índice dólar, sería una operación muy probable, ya que entonces el dólar americano tendería a subir o tendería a hacer ese retroceso y me generaría un movimiento bajista en el oro. Si nos vamos al euro dólar, en este caso, precio rompe con mucha fuerza los 1.20, una zona que había tenido como resistencia anteriormente, y que estábamos esperando que el precio siguiera generándome una resistencia o que siguiera generándonos una resistencia en ese punto. Veíamos todavía el par en algún momento en los 1.15, pero luego de rompernos al alza esta zona de resistencia, entonces seguimos con nuestra visión o nuestra probabilidad de que el precio siga subiendo. ¿Qué pasa en este caso? En este caso el precio ya está llegando también a una zona importante de resistencia. El precio podría estar llegando aproximadamente a los 1.2250. Posteriormente podría el precio llegar a los 1.25. Voy a poner aquí este key level 1.25. Entonces vemos como el precio ya se está acercando a esta zona de los 1.2250. ¿Qué pasa? El precio entonces ya sabemos que él tiene que hacer unos retrocesos, ha venido subiendo con muchísima fuerza, hizo una consolidación, nuevamente me empezó a generar un nuevo impulso alcista. Podríamos esperar que el precio toque esta zona, me genere un retroceso para posteriormente seguir subiendo. Esto de forma técnica.
por todo lo que ha venido sucediendo en la Unión Europea con los datos macroeconómicos, no es algo que convenga a la Unión Europea que el euro siga subiendo, pero todavía no han generado ninguna medida para evitar que este paro, que esta divisa siga subiendo. Entonces técnicamente podríamos ver esto, ver que el precio nos dé otro movimiento alcista un poco más extendido antes de esperar un retroceso, para así nuevamente buscar entradas en compra. Gráfico diario, vemos como el precio terminó 2 días o lleva 2 días con estas dos velas, mechas en la parte alta. Podrían denominarse unas twister top, velas en la parte alta, un poco configuración tipo shooting star, no son tan fuertes como esta que vemos acá, pero son dos velas que me está mostrando cierta resistencia o cierta entrada de vendedores sobre esta zona. Podríamos también esperar antes de que el precio llegue a los 22.50, el precio podría generar un movimiento bajista antes de llegar hasta esa zona. Entonces eso también tenemos que tenerlo pendiente, más o menos es el mismo análisis en el índice dólar, pero en este caso pues sabemos que el euro y el índice tienen una correlación inversa. Entonces tenemos que estar pendiente a esta zona que tiene aquí en el gráfico diario para ver si nos da primero esta entrada aquí antes de caer y buscar nuevamente entradas en compra, o si en este punto o en esta zona el precio va a caer para ya continuar subiendo, ¿cierto? Actualmente yo tengo una operación abierta en venta en este par. La abrí el día viernes, finalizando el día acá en Australia. Y ya tiene una buena utilidad, entonces en este caso simplemente estoy esperando identificar qué sucede durante la semana, cómo abre la semana, para cerrar la operación o simplemente dejarla correr un poco más. Como sabemos, entonces en el gráfico diario esta es la zona que tenemos que tener pendiente de las dos velas. Entonces nuevamente podría llegar acá a la parte baja y empezar a subir, o si el precio me rompe esa zona podríamos regresar nuevamente a los 1.20 antes de encontrar un movimiento alcista nuevamente. Tenemos el euro con el dólar australiano, gráfico semanal. El precio todavía sigue dentro de este canal. Nuevamente entonces encontró soporte sobre este punto. Vimos como la semana anterior el precio generó un impulso al alza. Todavía me cerró, sigue cerrando por debajo en el gráfico semanal de esta zona de resistencia. Vemos acá cómo fue resistencia, cómo fue soporte, nuevamente resistencia. Entonces es importante ver que el precio rompa con fuerza esta zona si queremos buscar nuevamente los 1.65. Gráfico diario vemos entonces como el precio nos dio esta entrada sobre esta zona de soporte. El precio cae nuevamente, me muestra esta vela, un martillo invertido, me muestra velas de indecisión y un impulso fuerte al alza. En estos momentos el precio rompe con fuerza y hizo un retroceso durante los últimos días de la semana. Es importante ver si el precio o si esta zona es capaz de soportar este par o este movimiento, y podríamos tener una nueva entrada en compra buscando los 1.65. Ya para buscar esta entrada tenemos que bajar a temporalidades mucho menores, identificar si el precio si nos da ese movimiento o ese comportamiento que estamos esperando para nuevamente entrar en compra.
El precio todavía podría caer un poco más, hasta los 61.8, sería más o menos a los 1.62500. Y me confluiría exactamente el menos 27, nuestra primera zona de extensión, con los 1.65. Esto también podría ser una operación o una probabilidad para nuestra próxima semana. Vemos el euro con el yen japonés. Buscábamos o veíamos, estamos esperando un movimiento alcista las semanas anteriores. Vemos aquí varias líneas de tendencia. Cada vez que el precio me rompe una línea de tendencia, se dirige a la próxima. Esa sería la de arriba, la línea de tendencia de mayor temporalidad o de mayor plazo. Y como vemos, me confluye exactamente con los 1.30. Entonces estamos en un punto importante de si el precio es capaz de romperme esta línea de tendencia, se podría dirigir o tendríamos un próximo nivel a visitar en los 130 en el par. Vimos como la semana anterior cerró bastante fuerte, pero todavía tenemos esta zona aquí de resistencia que serían los máximos anteriores que el precio tendría que romper si queremos estar buscando los 130 como siguiente zona objetivo. Si nos vamos a un gráfico diario, el precio entonces llega hasta esta zona, tiene esta zona de resistencia y de máximos anteriores, tiene la línea de tendencia bajista. Entonces a 2 días o 3 días el precio, el día miércoles el precio llega hasta esta línea de tendencia, no es capaz de cerrar por encima. El día jueves el precio intenta romper, no es capaz y cierra bastante bajista. Y el día viernes el precio intenta nuevamente, no es capaz de cerrarme por encima de esta zona. Sería bueno o sería importante esperar que el precio sea capaz de mostrarme sobre esta zona qué sucede. Si el precio me rompe al alza, podríamos esperar un retroceso para buscar los 130. Si no, el precio podría estar haciéndome un retroceso a los 125 antes de intentar nuevamente continuar con ese movimiento al alza. Entonces tenemos esas dos opciones, esas dos probabilidades. Sería bueno entonces esperar el precio cómo reacciona a esta zona. Aquí en 4 horas vemos mucho más fácil. Primer intento bajista, el precio vuelve y busca nuevamente generándome como esta zona de consolidación. Tenemos aquí nuestra línea de tendencia bajista. Entonces, dependiendo cómo el precio reacciona, podríamos estar nosotros tomando unas decisiones dentro de este par. Entonces vamos a esperar también durante la semana cómo se desarrolla los movimientos en el euro con el yen japonés y les iremos actualizando durante la semana. La libra con el dólar americano, vemos como el precio llega a los 1.35 nuevamente. Vemos como en diciembre del 2019 fue una zona de resistencia y cayó fuertemente. Nuevamente tocó los 1.35 en agosto de este año y cae nuevamente, y en estos momentos se encuentra cercano a esa zona. De ser capaz de romper al alza, nuestra próxima zona importante a visitar serán los 1.3750 y más a largo plazo los 1.40. Entonces por ahora también igual tenemos que estar muy pendientes de que nos muestre el precio. Si nos genera resistencia nuevamente sobre esta zona, para aprovechar algunos movimientos o algunos retrocesos en venta antes de continuar con su tendencia principal, que en este caso sería alcista. El precio me está mostrando altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. En el gráfico diario vemos entonces como anteriormente en septiembre el precio llega hasta los 1.35, me muestra una vela Shooting Star
en gráfico diario, y a partir de esa vela el precio empieza a caer bastante fuerte, aproximadamente desde el punto alto hasta el punto más bajo de esa caída fueron 800 pips aproximadamente. Vemos acá como el precio empezó a hacer ese movimiento al alza, llega hasta los 1.35, e igualmente el día viernes me cierra con esta vela. Si comparamos, son velas casi idénticas. El precio cada vez se ha venido desacelerando un poco más, cada vez se ha venido cerrando sobre esta cuña, o sea que podríamos también tener un probable movimiento bajista antes de intentar romper nuevamente al alza con fuerza de la zona de los 1.35. Cuatro horas vemos el precio llegando a los 1.35, siendo incapaz de cerrar por encima de esa zona y cayendo fuertemente en las últimas horas del día viernes. O sea que importante entonces que el precio me rompa esta zona en 4 horas hacia abajo. El precio entonces podría caer nuevamente, subir, caer, podría incluso mostrarnos un hombro cabeza hombro, ahí podría generarnos un nuevo hombro, un segundo hombro, y ahí ya sí buscar unas entradas en venta en este par. Sería primer hombro, cabeza, segundo hombro, e identificar entonces entradas en venta. Ya sabemos o ya vimos que todos los pares se encuentran en unas zonas claves que nos van a permitir aprovechar los movimientos con mucha mayor probabilidad. Algo similar ocurre con la libra y el yen japonés. Precio llega a los 1.40. Voy a remover estas zonas y voy a trazar aquí nuestro key level 1.40, 140, perdón. Si miramos hacia atrás vemos como el 140 en este par ha actuado como resistencia, soportes, soporte. Nuevamente aquí el precio intentó romper, lo regresó con fuerza, soporte y resistencia las últimas veces. Entonces también tenemos entonces el par en estos momentos en los 140. De ser capaz de romper al alza, estaríamos buscando nuevamente 145 aproximadamente. Pero entonces, según vemos acá, si el precio nos actúa esta zona como resistencia, al igual que está sucediendo en la libra con el dólar americano, podríamos esperar primero un retroceso antes de que el precio efectivamente me genere un nuevo impulso al alza. Si vemos el gráfico diario, el precio entonces lleva varios días sin ser capaz de romper los 140. Primera vez, su primer intento fue en noviembre, generó un movimiento bajista, precio recupera, lleva 1, 2, 3, 4 días sobre los 140, no ha sido capaz de romper al alza y me está mostrando siempre mechas en la parte baja, en la parte alta, perdón, de las velas. Si trazamos un Fibonacci desde este punto alto al punto bajo, vemos como actualmente el precio está encontrando aquí resistencia sobre los 78.6. Ya sabemos que nuestra zona de buscar entradas o de mayor probabilidad está entre el 61.8 y el 78.6. Entonces, mientras el precio no sea capaz de romperme los 140 al alza, podríamos estar todavía esperando una caída, un retroceso en este par. Si nosotros hacemos o miramos acá técnicamente, podríamos encontrar soporte, un soporte aquí sobre los 137, o tendríamos también otra zona acá sobre los 38.50, 138.50. Cualquiera de las dos opciones tendríamos. La primera zona serían 160 pips aproximadamente, y nuestra segunda zona serían aproximadamente 250 pips, o sea que siempre son movimientos
bastante importantes que podríamos buscar en este par. Entonces es esperar, identificar cómo abre, cómo inicia la próxima semana, qué señal nos sigue dando el par. Importante, si en el gráfico diario me cierra por debajo o me rompe esta línea de tendencia, y simplemente esperaríamos que el precio quiebre esta zona, nos haga un retroceso, y en ese retroceso ya podríamos entrar con mayor probabilidad. Por último, quería mostrarles el Bitcoin. No es algo que analice frecuentemente o que opere, pero es importante por todo el boom que ha tenido en las últimas semanas. Como vemos acá, gráfico semanal, este sería su máximo en el Bitcoin, alcanzado en diciembre del 2017 en los 19.891.99 exactamente. Ese es el máximo que ha tenido el Bitcoin. Vemos que las últimas semanas el precio tuvo una subida muy fuerte, pero también podemos ver aquí cómo la semana anterior ya empezó a generarse mucha volatilidad, lo cual pone mucho más riesgoso el invertir en estos momentos en este tipo de activos. Si ustedes ven esta última vela, el precio tuvo un valor máximo en los 19.480 aproximadamente y un precio mínimo de 16.170. Son más de $3.000 en una sola semana. Entonces siempre han sido movimientos muy fuertes. La semana anterior con esta vela muchas personas pudieron haber perdido bastante dinero precisamente. Entonces eso es lo importante de saber en qué momento nosotros entrar al mercado. Si nosotros quisiéramos entrar en estos momentos a comprar, no sería un punto adecuado. Ya vemos que es un máximo anterior, ya vemos que es una zona importante de resistencia. Entonces sería primordial esperar que el precio sea capaz de romper al alza un retroceso, y en esos retrocesos sí buscar entradas en compra en el Bitcoin. Igualmente todavía seguimos con la probabilidad muy alta de que en esta zona nuevamente el precio nos caiga con bastante fuerza. Son activos especulativos, al igual que el oro. Se ha analizado que tiene una correlación muy alta, y como vemos que el oro empieza a caer, muchas personas empiezan a invertir en activos con mayor riesgo, empiezan a mover sus dineros a otras economías. Entonces igualmente puede suceder lo mismo con esta criptomoneda. Si vemos acá técnicamente en el gráfico semanal, un punto podría ser esta zona de los 13.500 aproximadamente, cual también me confluye con esta media móvil. Vemos acá la media móvil como me actuó como soporte. Entonces en este punto la media móvil podría igualmente generarme algún soporte en esta cripto. Gráfico diario, entonces vemos como el precio llega hasta los 19.300 aproximadamente, cae muy fuerte. Media móvil en gráfico diario me actúa como soporte, me deja esta vela en gráfico diario tipo doji libélula, y a partir de esa vela me empieza a hacer un nuevo movimiento al alza, pero no ha sido capaz de romper estos máximos anteriores. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. El precio incluso aquí, entonces, como miramos, nos puede generar otro movimiento bajista fuerte, para que lo tengamos presente y no actuemos impulsivamente en el momento de querer entrar en este tipo de mercados, ya en estas zonas tan altas. Entonces eso es todo lo que les tenía por hoy. Espero les sirva bastante. Esperemos que la próxima semana sea una excelente semana de trading y que podamos aprovechar todo esto que nos muestra el mercado para la próxima semana. Que tengan todos una feliz semana. Chao.